Ahora vamos a ver el manejo de funciones en C++. Hemos trabajado ya, de hecho, funciones en alguna parte de los programas. Por ejemplo, recordarán el rand o el srand, que eran funciones que generaban números aleatorios que pertenecían a librerías específicas que incluíamos en la cabecera del programa. Ahora vamos a aprender a crear nuestras propias funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función es un bloque de código que nosotros podemos embeberlo en una estructura llamada función, con la cual nosotros llamamos esa función y ya no necesitamos ejecutar ese bloque de código. Por ejemplo, vamos a hacer un programa muy simple. Vamos a hacer un programa que determine si un número es primo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un programa de esta manera. Yo creo una variable, o simplemente hago algo como esto, declaro una variable int número y luego hago que un mensaje que diga ingrese un número por teclado. Entonces voy a solicitar el ingreso de un número por teclado e inmediatamente lo voy a ingresar dentro de la variable número. Ahora, ese número que voy a ingresar, voy a verificar si es primo. ¿Cómo sé si es primo? Fíjense. Lo primero que voy a preguntar es si número es menor que 2, ¿cierto? Si el número es menor que 2, en este caso el número pues no va a ser primo, pues sería 0, 1. No es primo. Entonces acá yo diría cout el número, el número, y acá le ponemos número, sería 0 o 2, estamos hablando de un número positivo. Le ponemos no es primo. Muy bien, y terminamos el programa. Claro, ese es solamente para esta parte. Caso contrario, else, si el número es mayor o igual a 2, en ese caso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un for donde vamos a dividir el número desde 2 hasta su mitad. ¿Ok? Menor que número entre 2 más 1. El número lo divido entre 2, pero este podría darme un valor por el redondeo menor a la mitad. Le sumo 1 para garantizar que sea al menos la mitad o la mitad más 1 y incremento este número. Entonces voy a dividir el número entre 2 hasta su mitad. Entonces, si todos los números que voy a con los cuales voy a dividir este número tienen residuo diferente a 0, el número definitivamente es primo, ¿no? Porque un número primo solo es divisible entre sí mismo y entre 1. Por eso no lo estoy dividiendo ni entre 1 ni entre sí mismo. Entonces, acá voy a preguntar si el número dividido entre i tiene residuo 0, ¿cierto? En este caso, el número, vamos a poner acá una llave, vamos a colocar acá una llave. En este caso, el número no es primo, pues no. El número no es primo. ¿Qué número sería el número? El número, ¿cierto? Que es nuestra variable, no es primo. No es primo en line. Y le ponemos un break para que nos saque del for, porque no tiene ningún sentido seguir dividiendo, porque ya basta que una división entre 2 y la mitad me dé 0 con un residuo para indicar que el número no es primo. Si yo logro salir del for es porque el número, en este caso la variable, bueno, en este caso la variable i es local, ¿no? Entonces esta variable i me convendría declararla acá. Una variable que esté eh, fuera del main para poder utilizar en todo el programa, y acá inicializo el i con 2. Entonces cuando yo salga del for puede ser por dos motivos. Puede ser porque ejecuté el break y el break hizo qué cosa, hizo que la variable i no alcanzara a tomar el valor número entre 2 más 1, porque cuando i sea número entre 2 más 1, voy a salir del for debido a que ya dividí número entre todos los valores posibles de i y ninguno de esos me dio un residuo 0. Entonces cuando yo salga del for puedo salir ya sea porque i vale número entre 2 más 1 o porque ejecuté este break debido a que el valor de i era divisible, podía dividir número y me daba residuo 0. Entonces yo tengo que preguntar al salir del for cuánto vale i. Pregunto, oye i, ¿eres igual a número entre 2 más 1? ¿No? Tengo que hacer esa pregunta. Si la respuesta es sí, entonces ponemos
el número número es primo. Y ponemos acá finalmente endline. ¿Ok? Entonces este sería un programa que me permite determinar si un número ingresado por teclado es primo. Si ejecutamos esto, por ejemplo, vamos a esperar que cargue el programita y me pide que ingrese un número por teclado. Le voy a ingresar el 17 y me dice que el número 17 es primo. Perfecto, ¿no? Probemos con otro, qué sé yo, el 55. El 55 no es primo, me faltó en el no es poner acá un espacio. Ya funciona bien el programa, pero este programa, fíjense, si yo quisiera probar un montón de números primos, pues tendría que hacer todo este código de acá para probarlo. Entonces, para eso están las funciones, para facilitarme el manejo de programas que se pueden repetir. De repente yo quiero probar 100 números primos, entonces tendría que ejecutar este programa 100 veces. Entonces, para eso yo puedo crear una función. ¿Cómo se crea una función? De la siguiente manera. Primero creo un tipo, que podría ser bool, primo, y acá voy a colocar el parámetro que voy a ingresar. Esta es mi función, ¿ok? Esto acá es, esto se llama la declaración de una función. Declaración de una función. Entonces, acá lo que tengo es primero el tipo. ¿Qué cosa es el tipo? Es lo que mi función me va a devolver. Mi función me devuelve un valor que va a ser booleano, o sea, verdadero o falso, true o false. Me va a devolver true si el número que ingreso como parámetro, en este caso un entero, ¿cierto? Es primo. Y me va a devolver false si el número no es primo. Lo voy a diseñar de esta manera. Bien, es una forma de declarar una función. Ya me olvido de esto, por supuesto. Y esto de aquí va a ser el nombre primo que le he puesto a la función. Y entre paréntesis está el argumento. ¿Qué es el argumento? El número que le voy a pasar como parámetro. El número que le voy a pasar como parámetro a la función es un único parámetro en este caso, que se va a llamar número y va a ser int, o sea, un número de 32 bits con signo. En realidad deberíamos hacerlo sin signo si queremos. Voy a poner unsigned int para que no tenga signo, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos declarado la función. Ahora viene la implementación de la función. La implementación de la función la hacemos fuera del main. Y la implementación de la función ya no lleva acá el punto y coma, sino lleva la llave. Y en la implementación se coloca el código, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esto principalmente. Vamos a copiar este código. En realidad lo vamos a modificar, pero vamos a ver cómo funciona. Y acá le voy a decir, si el número es menor que 2, el número no es primo, pues, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es, le voy a hacer un return false. ¿Qué significa return false? Significa, como la función primo es de tipo booleana, me va a devolver un valor, o sea, me va a retornar un valor. Ese valor va a ser un verdadero o falso. ¿Qué valor voy a retornar si el número es menor que 2? Voy a retornar un falso. Quiere decir que el valor de primo, cuando yo le pase un número que sea como argumento 0 o 1, me va a retornar aquí falso. Y cuando yo ejecuto el return, esta función, esta instrucción return es importantísima porque lo que hace es me termina la función. O sea, después del return false, ya no ejecuto lo que está acá abajo en estas líneas. Para nada. El return me acabó la función y yo regreso. ¿A dónde regreso? Regreso a donde llamé la función. Por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a hacer es llamar a la función primo. Por ejemplo, yo del main puedo hacer algo como esto. Puedo hacer un bool var igual a primo de 0. Entonces, al momento que yo ejecute esto, la variable var, ¿qué va a tomar? Va a tomar falso. ¿Por qué? Porque el primo de 0, como 0 es el argumento y es menor que 2, me va a retornar falso. Por lo tanto, var va a ser falso. Ahora, si no se ejecuta el return, en este caso porque el número es mayor o igual a 2, entonces se llega a la línea 17. En esta línea 17 lo que voy a hacer es básicamente voy a declarar esta variable i, que es una variable local dentro del for, ¿okay? Que va a tomar el valor de 2 y va a ejecutarse hasta que el i sea igual a número entre 2 más 1. Y en cada iteración voy a incrementar el i. Acá tengo mi llave de apertura del for y acá está el if. Entonces, si el número dividido entre i tiene residuo 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a dar cuenta, ¿qué cosa? Me voy a dar cuenta que en esta situación
el número no es primo porque es divisible entre algún valor de 2 a la mitad del número. Por lo tanto voy a retornar false. Retorno falso, ¿por qué? Porque el número no es primo y se acabó la función. Ya no tengo que seguir dividiendo, ni tengo que seguir siguiendo iterando esta función, porque ya sé que el número no es primo. Ahora, si yo logro salir del for, olvídense pues, si yo logro salir del for es porque este return false nunca se ejecutó, dado que esta condición if nunca fue verdadera. Esto lo puedo obviar inclusive. Y en este caso, esto también, si logro salir del for, pues ya sé que el número es primo, por lo tanto retorno true. El número es primo. Punto. Se acabó. Entonces con esto tengo mi función primo. ¿Ven? Ya la tengo acá. Ahora, si yo quiero probar si los números son primos, por ejemplo, podría hacer algo como esto. For int k igual a, empecemos con 2, k menor que 100, k más. Voy a probar con números primos aquí. Por ejemplo, quiero imprimir todos los números primos, ¿no? Entonces acá digo if primo de k, ¿okay? El valor de k. Si esto es true, si esto es verdadero, acá voy a poner cout el número k, perdón, el número, acá acoplo la variable k, digo es primo y punto y coma. Perdón, y acá le pongo un endline para que se imprime en la línea de abajo. Entonces lo que voy a hacer en este bucle es voy a recorrer los primeros valores de una variable k desde 2 hasta 99, ¿okay? De 1 en 1, y voy a probar con los valores de 2 hasta 99 y voy a imprimir solamente aquellos valores que sean primos, ¿okay? Entonces vamos a ver qué nos hace esto. Miren, lo ejecutamos y a continuación, ¿ves? Me dice el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11 es primo. Nos está dando los primeros números primos del 2 al 100, ¿ok? Estamos barriendo así rápidamente cuántos números son primos en los primeros 98 números, ¿no? Entonces se nos simplifica un montón, ¿ven? El uso de las funciones, porque ya no he tenido que hacer ese programa inicial donde tenía que probar número por número. Miren, de acá de un porrazo he probado con 98 números. Entonces eso te ayuda un montón a poder mejorar este, tu, digamos, la legibilidad de tu código, te facilita la programación porque las funciones se pueden compartir. Otro tipo de función es la función de tipo void. Por ejemplo, puedo tener otra función void, le voy a llamar evaluar primo, ¿no? Y acá le voy a poner unsigned int número, por ejemplo, otra declaración. En este caso, fíjense, no le he puesto a la función primo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si existe una función primo, no puedo crear otra función con el mismo nombre, ¿ok? No se puede. Vamos a ver que sí se puede más adelante, pero no puedo crear otra función con el mismo nombre que tenga otro tipo. Puedo crear otra función con el mismo nombre, pero tendría que ser bool. Ya lo vamos a ver más adelante, eso se llama sobrecarga de funciones. ¿Okay? Pero ahorita si yo creo una función de tipo void, no puede ser de nombre primo porque ya existe una función de tipo bool de nombre primo. Entonces esta función le vamos a poner evaluar primo, underline primo, que ya tiene otro nombre. ¿Qué significa una función de tipo void? Como hemos visto, la función primo nos devuelve un booleano, un verdadero o falso. Falso si el número no es primo y verdadero si el número es primo. Pero si yo declaro una función de tipo void, como evaluar primo, yo no voy a esperar que me retorne nada. O sea, las funciones void no devuelven nada. Por ejemplo, una función void que hayamos usado es la srand. La srand genera un patrón aleatorio de números, pero no nos devuelve un número. Simplemente hace una operación y ya está. Otra función void es print file, ¿no? La que usamos para imprimir en el build log. La función print, print simplemente lo que hace es imprime en consola un mensaje que nosotros le pasamos como parámetro, ¿no? Pero no nos devuelve nada. Entonces esta función de valor primo va a ser exactamente lo mismo que hace la otra, pero la diferencia es que acá nos va a imprimir el número, ¿ok? Nos va a imprimir el número, o sea, es decir, me voy a copiar esto, por ejemplo, igualito, lo voy a copiar, solamente el contenido, y como no retorna nada, ok, lo que vamos a hacer es, en vez de retornar algo, vamos a mandar un mensaje. Por ejemplo, ponemos si el número es menor que 2, acá le pongo cout, eh, cout el número sería 01, no es primo. Listo. Ahora, ustedes dicen, ¿y no debería morir la función? Sí,
la matamos, le ponemos return y simplemente la función muere. Pero ustedes me van a preguntar, pero si le ponen return, ¿no se supone que el tipo void no devuelve nada? Bueno, es verdad, no devuelve nada, pero si yo le pongo return y no le pongo valor, simplemente return, lo que voy a hacer es terminar la función. Acá termina todo, porque ya imprimí el mensaje que me dice que el número 0 o 1 no es primo, punto, se acabó la función. Y no devuelvo nada porque no le estoy colocando un valor después del return. Si tratara de devolver un valor, habría un problema porque yo estoy declarando la función de tipo void, no espero devolver nada. Entonces sí, puedes poner un return en una función void, pero tiene que ser un return solo. Luego acá, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, en este caso, la misma cosa, le pondríamos acá el mensaje que diga que el número no es primo y acá le colocamos dentro del if un return solo para que termine la función y se acabe el problema. Y finalmente, si logramos salir del for, le coloco el número es primo, ya está. Y acá le pongo, bueno, acá lo puedo dejar así, simplemente es la llave de cierre de la función y la función se va a terminar. O le podría poner un return acá, pero ustedes dirán, ¿para qué voy a cerrar la función si igual voy a llegar al final y se va a cerrar? O sea, sería redundante, puedo obviar el return aquí, no hay ningún problema. Entonces ya tengo la función evaluar primo, que de hecho es la que me imprime esto, me hace las impresiones de los números. Entonces acá, por ejemplo, en vez de usar primo aquí, yo podría poner básicamente esto, miren, hago evaluar primo de k. Ya no me preocupo por poner el cout porque el cout ya lo hace la función por mí, ¿no? Entonces cuando yo ejecute esto, van a ver que el número 2 es primo, el 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, ¿ven? Ya lo tengo, hace exactamente lo mismo, pero inclusive ya no he tenido que poner, como en el caso anterior, el cout para imprimir el mensaje. Ya automáticamente lo impreso. Porque esta función void de evaluar primo, si bien no me devuelve un valor, lo que hace es ya me hace las impresiones en el bin log con los resultados, ¿no? Para poder verlos. Entonces esa es la diferencia entre una función que retorna un valor y otra que no funciona y otra que no retorna un valor como del tipo void. Ahora vamos a ver otro tema interesante que es la sobrecarga de funciones. Por ejemplo, yo puedo crear otra función que se llame primo y le puedo poner acá unsigned int número o num1, unsigned int num2. ¿Esto qué significa? Fíjense, tengo una función que se llama primo de tipo bool y tengo acá otra función que se llama primo de tipo bool. Hay dos funciones con el mismo nombre. ¿Eso es posible? Sí, siempre que uno de los parámetros sea diferente. Por ejemplo, en este caso tengo un parámetro unsignedIntNum y acá un unsignedIntNúmero. Los dos son del mismo tipo, pero esta función de abajo tiene otro segundo parámetro que es el num2. O sea, esta función primo va a recibir dos parámetros, mientras que el primo de arriba recibe un parámetro. Quiere decir que puedo llamar a la función primo con un parámetro o con dos parámetros. Y se va a comportar diferente. ¿Cómo se va a comportar diferente? Porque la función primo ahora le voy a poner, la voy a implementar con dos parámetros de la siguiente manera. Digamos que esta función primo con dos parámetros lo que va a hacer es sumar ver si la suma de num1 más num2, ok, num1 más igual num2, o sea, voy a sumarle a num1 num2. Entonces voy a sumar ambos valores y voy a preguntarme si estos números son primos. Entonces acá lo que voy a hacer es me voy a copiar esto, copio exactamente igual, lo copio acá, pero lo que voy a evaluar es la suma de los dos números. Entonces acá voy a preguntar si num1 es menor que 2, o sea, num1 es la suma de 1, num1 más num2. En este caso sería num1 y acá sería num1. Listo. Y esto es lo mismo que la función primo anterior, pero que me está evaluando si la suma de num1 más num2 me da un número primo y me va a retornar verdadero si la suma es primo. Entonces, acá cómo sería, fíjense, cómo sabe, por ejemplo, el compilador que estoy usando el primo conversión dos funciones, porque acá, por ejemplo, le podría poner 2, 2,k, por ejemplo, 2,k. Entonces, el parámetro k que va a ir de 2 hasta 99, le voy a sumar 2. Entonces va a empezar de 4 hasta 101, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a evaluar acá, miren, la función tiene dos parámetros, entonces se entiende que estoy llamando a esta función de acá, que es el de la suma. Entonces,
cuando ejecute, bueno, pero esta función de aquí no me va a hacer esto, sino voy a poner if primo de 2,k, o sea, si esto me retorna true, entonces acá tendría que hacer un cout, que debería ser algo así, ¿no? 2 más k, y acá sería 2 más k es un número primo, por ejemplo. Y acá cerramos esto con un inline, ¿no ven? 2 más k es un número primo. Entonces vamos a ver, o sea, acá va a sumar, entonces no va a salir el número primo, va a salir los términos de la suma. A ver, acá hay un problema porque me sale un problema. Terminating character, donde me aparece eso. Acá de repente metido la pata. Cout. A ver, un segundo, vamos a comentar esto. Primo de 2,k. Veamos si esto compila. No, me está mandando acá a evaluar primo. ¿Por qué me manda a evaluar primo? A ver, vamos a compilar, vamos a comentar este. Cuando hacemos algo malo, tenemos que ir comentando lo último que hemos hecho. Claro que este de acá tampoco debe ir. A ver, vamos a ver, compilamos. Y acá también nos manda un error en algo hemos eliminado acá. Evaluar primo y número menor que 2. No es primo, return. En la línea 37, ¿por qué me sale error en la línea 37? Cout, el número no es primo. Porque he eliminado acá una comilla doble, por eso. Qué raro, en algún momento sin darme cuenta lo eliminé. Bien, entonces ahora sí, regresamos a esto, compilamos. Ahora sale un error por acá. Otra vez acá me olvidé de la comilla doble. Ejecutamos. Y otra vez acá me olvidé de la comilla doble. Y ejecutamos. Y ya está. Listo, ahora sí. Ahora no hace nada porque le hemos quitado esta parte de acá. Entonces aquí volvemos a nuestro programa original. Y acá le ponemos la suma, ¿no?, de los números. A ver qué nos dice. Entonces ejecutamos esto y nos dice, ¿ves? 2 más 3 es un número primo, 2 más 3 es 5. 2 más 5 es 7, es primo. 2 más 9 es 11, es primo. 2 más 11 es 13, es primo. 2 más 15 es 17, es un número primo. 2 más 17 es 19, es un número primo. 2 más 21 es 23, es un número primo. ¿Ven? Entonces nos va dando los números primos, pero de la suma. 2 más 99 es 101, que es un número primo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va mostrando los resultados. Entonces acá lo que tenemos es la utilidad de las funciones. Fíjense en esto, ¿no? Nosotros solamente estamos ejecutando la función de esta manera. Se nos ha simplificado un montón y miren las diferentes formas como hemos implementado las funciones. Ahora ustedes dirán, pero igual las funciones se tienen que implementar y se tienen que escribir. Es verdad, pero luego vamos a ver que estas funciones de aquí se pueden guardar en una librería como esta. Podemos crear nuestra propia librería, algo así que se llame include mis funciones .h, y ya no tenemos que siquiera tener esto, lo podemos eliminar, y todo esto lo podemos eliminar y simplemente llamamos a la función primo o evaluar primo y las utilizamos sin ningún problema. Esa es la ventaja de usar funciones. Se mejora la portabilidad de nuestra programación y se facilita, por ejemplo, la programación en equipo, porque compartimos funciones y esto nos simplifica mucho el manejo de los programas, ¿no? Es ideal principalmente cuando se trabaja en grupo, para que todas las personas que trabajan en el mismo programa, pero cada uno hace diferentes tareas, compartan las funciones y de esa manera haya compatibilidad en los códigos al momento de unificarlos, ¿no? Y se tenga un único programa unificado funcionando. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad para la clase de esta semana. Un abrazo.